lugar, le preguntaríamos, porque ya la información ha rebotado en agencias internacionales como devaluación. ¿Es el término correcto hablar de devaluación? Bueno, y un ajuste de 2.15 a 2.30, de manera que pues hay mayor cantidad de bolívares que se transan ahora por dólares, por cada dólar. Normalmente eso se le llama devaluación. ¿Usted utilizaría esa palabra con toda la connotación que tiene? Puede utilizar cualquier, el castellano es muy rico, puede ser eso, puede ser ajuste del tipo de cambio, que es el término que normalmente se utiliza en el lenguaje técnico. ¿Por qué se llega a ese ajuste en el cambio, en la paridad bolívar-dólar? Hay que comenzar por explicar algo. El dinero es una mercancía, es la mercancía universal por excelencia. Todas las mercancías se intercambian por dinero, de manera que el precio del dinero pues está vinculado al precio del resto de la mercancía, y el dinero sirve para medir precisamente cuánto vale una mercancía comparándola con cualquier otra mercancía. Yo voy a comprar una resma de papel, eso simbólicamente me vale tantos bolívares, y voy a comprar un lápiz, me vale tantos bolívares, entonces eso es lo que me sirve para comparar, por ejemplo, cuántos lápices tengo que dar por una resma de papel o a la inversa. Es decir, el dinero sirve entonces como referencia para todas las más mercancías, y el único valor que tiene el dinero es servir como mercancía precisamente para el intercambio. Entonces el dinero tiene un precio también, y ese precio puede aumentar o puede disminuir de acuerdo con el resto de las mercancías. En el caso nuestro, el último ajuste que se hizo del precio del bolívar fue en el año 2005. Todos los demás precios se han movido en el país, de manera que hay que ir corrigiendo progresivamente esos desajustes que existen entre el conjunto de las mercancías y el precio del dinero. Entonces, ese es el primer asunto que quería explicar. Eso es una ley universal de aplicación universal. En el caso nuestro, era necesario entonces hacer un pequeño ajuste. Ni remotamente las grandes devaluaciones que caracterizaron las políticas monetarias de Venezuela en el pasado, que provocaron verdaderos estragos en el bolsillo de los consumidores, porque tenían más un carácter fiscal. Esas devaluaciones se hacían con la finalidad de aumentar significativamente el ingreso en bolívares a fin de poder cubrir el déficit fiscal. Usted habla de estragos, bueno, sí. Continúe por favor. En el caso le preguntamos sobre eso. No hay déficit fiscal, no se trata de enjugar un déficit fiscal. Es decir, que el gasto supera ampliamente al ingreso, no estamos en esa situación. Entonces, ¿por qué hacer el ajuste? Si no es para tapar un hueco fiscal que usted dice que no existe. Claro, bueno, estoy diciendo, no lo hacemos por esa razón. Ya expliqué la razón anteriormente, ¿no? Se ha incrementado el precio de todas las más mercancías en el país, menos el precio del dinero. Entonces hay que hacer un ligero ajuste a fin de ir acercándonos a ese punto. Pero hay una razón más poderosa todavía. Y aquí hay un factor histórico sobre el cual quiero detenerme brevemente. Es muy interesante, pero no hay tiempo para una explicación muy extensa. En Venezuela arrastramos un problema en el tipo de cambio desde una fecha tan lejana como 1934. En 1934 hubo una devaluación del dólar. Y en Venezuela hubo un debate muy interesante, principalmente entre un señor muy conocido, Alberto Adriani. Él era muy apasionado defensor de la agricultura, y Vicente Lecuna, un banquero. Adriani sostenía que si no se devaluaba el bolívar, porque había ocurrido una devaluación del dólar, se iba a encarecer muchísimo todas las exportaciones de Venezuela, que para ese entonces eran principalmente productos agrícolas, y principalmente café y cacao. Y que al encarecerse, los productos agrícolas venezolanos iban a perder competitividad en el mercado internacional, y se iba a arruinar la agricultura venezolana, que dependía principalmente de esos grandes rubros, aunque habían otros más. Este señor Lecuna sostenía que ¿qué importaba? Cuánto se perdía por exportaciones agrícolas y cuánto se ganaba por la devaluación, por la revaluación del bolívar. Para aquel entonces
precio del bolívar estaba en 5 bolívares con 20 centavos por dólar. El debate terminó triunfando Lecuna y se revaluó el bolívar de 5 bolívares con 20 centavos a 3 bolívares con 0,9 céntimos. Pero no es este el caso. No es este el caso. En aquel entonces se revaluó y eso trajo consecuencias, porque efectivamente se encarecieron muchísimo las exportaciones agrícolas, perdió completamente competitividad el café y el cacao en comparación con otras producciones de otros países que habían por un lado devaluado su moneda y por otro lado mejorado la tecnología en la producción de estos rubros, y desde entonces Venezuela se transformó de un país exportador de bienes agrícolas en un país cada vez más importador. Usted dice que se arrastra el problema cambiario desde la década de 1930. Sí, exactamente, del siglo pasado. Y está pasado. citando ese ejemplo. Efectivamente.